artículo que elegimos para dar nuestra opinión es Condiciones laborales y riesgos para la salud en recolectores de basuras. Nuestro grupo está conformado por Lina Valderrama, Sandra Villamizar y yo, Mayerly Leal. Con respecto a la introducción, se evidencia una clara importancia del tema desde que se inicia la lectura del artículo en su parte introductoria, donde se destaca que la recolección de residuos sólidos se encuentra entre las ocupaciones más peligrosas a nivel mundial, ya que no solo implica depositar la basura en los camiones, sino la exposición para la salud al verse expuestos a enfermedades por contacto con la basura y con animales transmisores de enfermedades y accidentes, como lo son las cucarachas, los ratones, entre otros. Al justificar la introducción, se aprecia un interés genuino por el tema para continuar con la lectura, al abordar de manera un poco más detallada las enfermedades y accidentes que provoca esta labor, así como las altas cifras de accidentalidad. El problema de investigación es claro, al dar a conocer que esta actividad se encuentra dentro de las 10 ocupaciones más peligrosas a nivel mundial. El objetivo nombrado sí es preciso al dejar de manera puntual que la investigación busca realizar una revisión exploratoria de las condiciones laborales y riesgos para la salud en recolectores de basura. Todo lo anterior dejando apreciar que la introducción se encuentra bien planteada, con un enfoque definido, al ahondar en una actividad laboral a la que no se le presta mayor interés a nivel mundial, aun conociendo los riesgos que ella conlleva. Métodos para este artículo utilizaron bases de datos como Web of Science, PubMed, Scopus, ScienceDirect, EBSCO y Google Académico. Para realizar esta búsqueda también utilizaron unos criterios de exploración con unos parámetros como son el idioma del documento, si era en inglés o en español, el tipo de estudio que incluyeron artículos cuantitativos, mixtos y cualitativos, con diseño transversal, con diseño longitudinal y de correlación. El objetivo del estudio, en los que abordaron las condiciones laborales y los riesgos de los recolectores de basura, utilizaron palabras claves para la búsqueda como condiciones laborales, riesgos ocupacionales, recolectores de basura, y en inglés occupational conditions, occupational risk, occupational health, solid waste collectors, estudios originales publicados entre 2010 y 2019. La selección de los artículos los realizaron en dos fases, una de exclusión y otra de depuración. En la parte de exclusión se descartaron los artículos que no cumplieran con los criterios de inclusión que definieron previamente, y en la parte de la depuración se eliminaron los que no fueron publicados en el periodo de tiempo ya señalado. En total se seleccionaron 17 artículos originales de investigaciones relacionadas a las condiciones laborales y a los riesgos a la salud de recolectores de basura. Cada artículo fue registrado en una base de datos en Excel, donde incluyeron el año de publicación, el país de estudio, el objetivo, variables de interés, tipo de diseño, método estadístico, instrumentos, número de participantes y los resultados. En los resultados de estos materiales, de los 17 artículos, en lo que es referente al idioma, 10 fueron publicados en inglés, 4 en portugués y 3 en español. Las publicaciones fueron ordenadas según la problemática, como condiciones de trabajo, riesgos laborales, que fueron 11 artículos, destacando los riesgos biológicos y ergonómicos, y las enfermedades crónicas, 2 artículos, enfermedades transmisibles y no transmisibles, 1 artículo, y resignificación del trabajo, una publicación. Los artículos incluidos también cubrieron, investigación en Asia, como la India y Filipinas, en Europa como Italia, Dinamarca y España, en África, Etiopía y Egipto, y en América, Brasil, Paraguay, Argentina y Estados Unidos. Todos analizan datos primarios, 14 son cuantitativos con diseño transversal descriptivo, 1 con metodología mixta, 1 de casos y controles y finalmente 1 etnográfico. En todos los estudios coinciden que la recolección de basura la realizan exclusivamente individuos o personas del sexo masculino, porque es un trabajo físicamente muy dinámico y pesado que demanda cierta resistencia física.
También señala que para este trabajo los términos recolectores de basura o recolector de desechos sólidos se utilizan indistintivamente, sea hombre o mujer. El término basura o residuo sólido se refiere a los residuos domésticos que se generan en la casa y en técnicas e instrumentos implementados en estas investigaciones. En cuanto a las técnicas e instrumentos de la investigación, en la mayoría de estos estudios analizados prevaleció el uso de las entrevistas, los cuestionarios y las encuestas. Bueno, en un estudio que hicieron en el vertedero de basura más grande de América Latina, donde utilizaron un protocolo un protocolo de investigación multidimensional dividido en 3 etapas. La primera fue la identificación de los sujetos y la programación de las pruebas, de las encuestas, el diagnóstico situacional a través de las entrevistas y la evaluación antropométrica. También hicieron una medición de la presión arterial, hicieron recolección de muestras de cabello y uñas para detectar la exposición a metales pesados y realizaron pruebas de laboratorio. Al regreso de los recicladores para recibir sus resultados de la prueba y una investigación de Schizia. El objetivo fue evaluar la prevalencia de las lesiones ocupacionales de los recolectores y los factores asociados en 4 zonas de Etiopía. Esto fue en Etiopía. Utilizaron cuestionarios y entrevistas semiestructuradas para recopilación de datos sobre las lesiones ocupacionales y sus factores de riesgo asociados. Otro estudio que destaca en este artículo fue en Paraguay y el propósito fue estimar la prevalencia de accidentes de trabajo y la asociación con factores sociodemográficos. Las condiciones de empleo y trabajo fueron examinadas en 309 trabajadores, de los cuales 186 son formales y 123 informales, mediante los cuestionarios. Las conclusiones fueron que los trabajadores de residuos pues son muy vulnerables a los riesgos de salud ocupacional y por lo tanto pues es necesario protegerlos mediante la formulación de nuevas leyes, nuevas políticas y nuevos protocolos. En cuanto a condiciones de salud y seguridad en el trabajo, entonces las definieron o encontraron que las condiciones laborales pues no tienen un efecto inmediato sobre la salud y la calidad de vida de estos trabajadores, sino que también depende del manejo que el trabajador le dé a una serie de mecanismos psicosociales que contribuyen a elevar o disminuir los riesgos o amenazas que representan dichas condiciones laborales. En el ámbito laboral de algunos centros de trabajo donde se desempeña la labor de recolección de residuos sólidos, la infraestructura es deficiente y las condiciones de trabajo no son las óptimas para realizar la tarea de forma segura. Otra circunstancia que afecta directamente la salud de los recolectores son las condiciones deplorables de vida y la naturaleza del trabajo. Esta circunstancia conlleva a enormes riesgos de salud y seguridad, entre los que se destacan la exposición a temperaturas extremas, viento, lluvia y sol, exposición continua a residuos peligrosos, incluyendo las sustancias tóxicas como el plomo y el asbesto, exposición a riesgos biológicos como sangre, materia fecal, cadáveres de animales y objetos de metal afilado. Se evidenció también en el estudio que hicieron en Paraguay que el 30.7% de los recolectores afirmaron no usar equipo de protección personal y el 77.6% refirieron la presencia de roedores
en el área de trabajo. Lo anterior permite detectar como factor de riesgo ocupacional desempeñarse en el área de recolección de residuos domiciliarios. En cuanto a los riesgos laborales, pues manejar residuos requiere de un cuidado especial por las características tan diversas de los desechos con propiedades sólidas, líquidas y gaseosas. En ocasiones puede parecer así como a simple vista inofensivos tanto al medio ambiente como a la salud y en particular a los recolectores de los residuos, pero los trabajadores recolectores se ven afectados en su salud por efecto de estos desechos. La literatura que analizaron en este artículo sobre el tema de los riesgos ocupacionales en la recolección de residuos y condiciones de salud y de trabajo de estos trabajadores señala que la población ocupada en esta labor enfrenta varios tipos de riesgos para la salud. Estos pueden agruparse en riesgos biológicos, químicos, físicos y ergonómicos. Esto remarca la vulnerabilidad en salud que enfrentan los recolectores de residuos urbanos y esta situación incluso puede verse como más visible por la intensidad de las jornadas laborales. Hay otros estudios que encontraron donde se documenta que los principales riesgos en este sector pues son los trastornos musculoesqueléticos como los problemas de espalda, lumbalgias, dorsalgias o lesiones cervicales que se pueden producir en cualquier parte del cuerpo, pero son más sensibles los hombros, brazos, manos y espalda, en especial la zona dorsolumbar. La exposición al ruido que supera los niveles establecidos por la legislación nacional y el manejo manual de cargas que no es adecuado y supera el peso permitido, ocasionando a los trabajadores lesiones musculoesqueléticas. En cuanto a accidentabilidad y enfermedades profesionales, entonces encontraron que los patrones de accidentes y enfermedades relacionadas con este empleo también son muy diversos. Por ejemplo, el 34.3% de los recolectores de basura presentaron alguna lesión ocupacional durante un año de trabajo, encontrando que los factores asociados fueron menos años de antigüedad, salario mensual bajo, antecedentes de estrés y trastornos del sueño relacionados con el trabajo. También se analizaron 325 lesiones y 36 enfermedades relacionadas con la edad de los trabajadores, la jornada laboral y la parte lesionada del cuerpo, teniendo como resultado que la mayoría de los trabajadores afectados son mayores de 50 años. Las condiciones de salud y seguridad en el funcionamiento de las instalaciones de manejo de residuos sólidos es un elemento a tener en cuenta para disminuir la accidentalidad. Por ejemplo, el nivel de riesgo más alto lo encontraron en la recuperación de materiales y las instalaciones de compostaje. Además, se encontraron que factores como la edad del trabajador, el índice de la masa corporal, la exposición a ruido, iluminación, índice de calor, duración de la tarea, frecuencia de la tarea, hora del día y las condiciones climáticas afectan significativamente los riesgos en el desarrollo de lesiones laborales. Los trabajadores recolectores de residuos o recolectores de basura están expuestos a diversos riesgos ocupacionales que generan accidentes y enfermedades. Este artículo pues nos muestra detalladamente como todos los riesgos, cómo hicieron la recolección de los datos, en dónde hicieron la recolección de los datos, y esto pues nos muestra como el panorama claro y fácil de entender para las personas que leemos el artículo. Es un artículo muy interesante, está muy bien estructurado y pues como vemos es muy fácil de entender y de sacar como la bibliografía que ellos utilizaron para este artículo. Se puede ver que se tomaron todos los puntos de vista, así como todas las investigaciones realizadas durante la misma. La más importante es que los trabajadores recolectores de residuos sólidos están expuestos a diversos tipos de riesgo. Los más significativos son los físicos, químicos y biológicos. Sin embargo, es una actividad poco estudiada y poco tenida en cuenta, lo que hace necesaria la realización de muchas más investigaciones acerca de este grupo de trabajadores.
sobre todo coherencia entre el objetivo planteado desde la introducción y la pregunta de investigación, que es parte fundamental en el artículo. De toda la investigación realizada para el artículo se obtuvieron más de 8 conclusiones que arrojan de manera conjunta la necesidad de realizar más investigaciones y estudios, así como cambios en las condiciones laborales, reglamentos y políticas, con el fin de reducir la alta accidentalidad presentada por esta actividad. El artículo en su totalidad es bastante bueno y completo, permite apreciar claramente la problemática, los estudios realizados, así como las sugerencias que se pueden implementar para mejorar dicha actividad, aplicando la temática de acción participativa con el fin de día a día hacer más segura la labor, teniendo en cuenta las opiniones y experiencias de quienes las desarrollan. Buenas noches. Mi nombre es Sandra Villamizar y en esta oportunidad vamos a hacer un análisis de los resultados frente al artículo científico Condiciones laborales y riesgos para la salud de los recolectores. Bueno, mientras hicimos el análisis de estos resultados, es importante para nosotros resaltar ciertas observaciones. La primera, que para el desarrollo de este artículo usaron 17 artículos científicos previos frente a estas condiciones laborales de los recolectores. De estos, 14 usaron una metodología cuantitativa. La metodología y las técnicas más usadas para realizar estos artículos, de estos 17 artículos, fueron usando entrevistas, cuestionarios y encuestas. Es importante anotar que una de estas referencias usaron un estudio frente a los habitantes que viven alrededor de un vertedero. Recordemos que es muy diferente las personas que están expuestas a un riesgo constante y a una carga contaminante en el ambiente, a un trabajador el cual tiene un horario fijo y está expuesto usando unos elementos de protección personal previos. Igualmente, quiero resaltar que de estos estudios fueron de diferentes países, tales como cuáles tenemos lo que viene siendo Asia, Europa, África y América Latina. Pero de América Latina cogieron los estudios de Brasil, Argentina, Paraguay, Estados Unidos. Ninguno viene siendo de Colombia. Es importante resaltar que las normas de cada país son diferentes y los controles totalmente diferentes. En Europa pueden tener una metodología de una recolección de basuras muy diferente a la de la India y muy diferente a la de Paraguay o Argentina. Entonces es importante también para poder coger unos análisis correctos o unos resultados representativos, si viene siendo un estudio para Colombia, es importante coger lo que viene siendo la población del lugar. No se evidencian los tipos de controles actuales durante estos estudios. ¿Qué significan esto? Precisamente, frente a que todas las normas son diferentes, no conocemos qué medidas preventivas o qué normas deben cumplir. Un ejemplo, si deben usar o no elementos de protección personal, se les está entregando o no, hay deficiencias del empleador o hay deficiencias del trabajador. Es muy importante sacar estas conclusiones durante estos análisis de los resultados. Ahora, ¿qué nos concluimos frente a los resultados que nos arrojaron? Entonces, primero que sí, hay unos riesgos a los cuales los trabajadores están expuestos, los cuales vienen siendo temperaturas extremas, calor, frío, lluvia, lo que viene siendo riesgos químicos. Hay unas sustancias tóxicas que los trabajadores pueden estar exponiéndose, como el plomo o el asbesto, el cual el asbesto es cancerígeno y mutagénico. También tenemos unos riesgos biológicos, como viene siendo heces fecales, animales muertos, roedores que pueden generar mordeduras, vidrios rotos, los que pueden generar heridas, ruido y manipulación manual de cargas. Factores que influyen para que una persona adquiera una enfermedad o se genere un accidente. Pues tenemos lo que viene siendo la edad del trabajador, el peso, lo que viene siendo la exposición a factores de riesgo, duración de las tareas o las condiciones climáticas. Ahora hablemos de las enfermedades y los accidentes que se evidenciaron durante este proceso de investigación. Tenemos accidentes de trabajo más representativos, fueron las picaduras de los animales, lo que nombramos de los roedores, dislocaciones, esguinces, cortes o pinchazos. Pero lo que genera más peso son las enfermedades que pueden sí estar desarrollándose los trabajadores, los recolectores, que vienen siendo lesiones musculoesqueléticos, trastornos respiratorios, lo que viene siendo problemas oculares o dérmicos y los problemas gastrointestinales.
Entonces, esto es lo que nos arrojan los resultados frente a este estudio y este artículo científico. Muchas gracias. Hasta luego.